Estimados alumnos, ¿cómo están? Los saluda el profesor Elmer Flores. ¿Qué tal? No se olvide que los lunes estamos una semana adelantada con respecto a los demás días. Por tanto, hoy desarrollaremos ¿qué número de temas, jóvenes? A ver, para ver si están atentos. ¿Cómo están, jóvenes? Saludos a todos. Muy bien, Yankli. La semana 8, no se olvide, ¿eh? Los lunes estamos adelantados una semana 8. Muy bien. ¿Y qué veremos en la semana número 8? En geografía, jóvenes, tiene una continuación con respecto a lo visto en las semanas 5, 6 y 7. Le explico cuál es el hilo conductor. Usted debe recordar que en la semana 5 vimos los diferentes relieves del Perú. Hicimos una especie de paseo virtual por los diferentes paisajes del territorio peruano. ¿Sí? Dígame, si hablamos de relieves, mesetas, valles, penínsulas, llanuras, estamos hablando o refiriéndonos a qué componente del geosistema, al componente líquido, gaseoso o sólido, cuando hablamos de relieve. Claro, tiene que ver más con el componente sólido, con la litosfera. Muy bien. En las semanas número 6 y 7, recuerda, las dos últimas, vimos en las 6 los climas del Perú y en las 7, a nivel global, el problema del cambio climático. En ambos casos hemos hablado del clima. Y dígame, cuando hablamos del clima, estamos hablando de la condición que presenta ¿quién? El componente sólido, gaseoso o líquido. Hablar de clima es hablar de la atmósfera, del componente gaseoso. Ya, creo que ya se dio cuenta. Si hemos hablado ya de componentes sólido y gaseoso, ¿qué tercer estado de la materia nos tocará trabajar el día de hoy? Claro, Nicole Rojas, ¿no? Nicole Rojas Jansly, María, el componente líquido. Pregunta sencilla, ¿cómo se le llama a la suma de todas las masas de agua en el planeta? No es litosfera, no es atmósfera, no es biosfera, no es antropósfera. Prefijo de agua, jóvenes. Hidro, muy bien, hidrosfera. Hoy día hablaremos de la hidrosfera. Ahora es probable que le diga, profesor, me imagino entonces que, siendo proporcional, hablaremos más de los océanos y mares, porque son océanos y mares, las aguas saladas, que representan el 97% de todas las masas de agua. Es bueno saber ello, pero como usted ha estado revisando el material, se habrá percatado que más bien es al revés. En el caso del Perú, le daremos mayor importancia a qué tipo de masas de agua, a las saladas o a las dulces. A ver, revise su material. La mayor parte de las páginas tienen que ver con aguas dulces. Hablaremos principalmente de los ríos del Perú, que están agrupados en tres vertientes. De una buena vez. A ver, mientras yo presento el material, las diapositivas, escribe en el chat el nombre de las tres vertientes que agrupan a los ríos de nuestro territorio. Comience. Cada vertiente tiene sus propias características. Por ejemplo, tenemos una donde los ríos tienen poco caudal, son de régimen irregular, no son navegables, nacen en la sierra y culminan en la costa. O sea, nos referimos en esto último a los ríos de la vertiente del Pacífico. Son más de 60 ríos que encontramos en la vertiente del Pacífico. Pero también tenemos ríos agrupados en otra vertiente. ¿Dónde? Ríos que son netamente andinos. Tienen características similares a los del Pacífico. No son navegables, son irregulares, tienen corto recorrido, pero no desembocan en el Océano Pacífico, sino desembocan en un lago. ¿Cómo se llama esa vertiente, jóvenes?
La vertiente del lago Titicaca, muy bien. Y la última vertiente es la más extensa. Ocupa más del 70% del territorio nacional. Mucha gente podría pensar que por el nombre, esa vertiente coincide exactamente con la... No, es más grande que la selva. No se olvide, tanto la vertiente del Pacífico como la vertiente del Amazonas abarcan o no región andina. ¿Qué dice usted? ¿Abarcan o no región andina? Por supuesto. Por eso es que a veces cometemos el error, y digo cometemos porque me incluyo como parte de los profesores, en expresarse de la siguiente manera. Decimos, los ríos de la costa. Y uno cree por ahí que los ríos de la costa son realmente eso. Son ríos que nacen en la costa y culminan en la costa, y no es así. Jóvenes, ¿cuál suele ser la naciente de los ríos? Las cordilleras, porque las altas cordilleras que presentan en su cima, glaciares, hielo, nevados. Estos nevados, estos glaciares se deshielan, y del deshielo de estas masas, ¿qué se forman? Ríos y lagunas. Por ejemplo, del derretimiento de los nevados que están cerca de la zona de Ticlio, tenemos un río que alimenta a más de 10 millones de personas. ¿De qué río estamos hablando? Desemboca en territorio chalaco. Nos estamos refiriendo al río Rímac, ¿no? Al río Rímac. Bien, entonces no se olvide, son tres vertientes: vertiente del Pacífico, vertiente del lago Titicaca y vertiente del Amazonas. También veremos el mar peruano, la corriente peruana, cuenca y gestión de riesgos, y los glaciares e importancia. Bien, comencemos. Primero definamos qué cosa es la hidrografía. Sencillo, jóvenes, es la ciencia que se encarga de la descripción de todas las aguas existentes sobre la superficie continental, ríos, lagos y presas. Usted dirá, profe, ¿qué es una presa? Presa es igual que represa, jóvenes. ¿Qué es una presa o represa, jóvenes? Una construcción humana por la cual se interrumpe el curso de un río. Mismos castores, jóvenes, el ser humano, mismo castor, interrumpe el paso de un río, con la diferencia que el castor, ¿con qué lo hace? El castor lo hace con bloques de madera, con troncos. Y nosotros, jóvenes, ¿con qué lo hacemos? Con concreto, con diques, paredes de concreto, algunas espectaculares. ¿Ha visto usted películas donde se contemple por vista aérea algunas represas y las paredes que se han construido para que éstas almacenen agua? Claro, sí, profesor, me parece haber visto en Transformer uno, 2 o 3 por ahí alguna represa destruida por los Decepticons. De repente. Una de las que siempre aparece en Estados Unidos es la represa Hoover. Tiene el apellido de un presidente de Estados Unidos. Inclusive, en la parte alta de la pared hay una carretera. No sé si ha visto usted una represa donde la pared tiene la parte alta de una carretera, donde están ahí pasando trailers. Me imagino que sí, en alguna película, ¿no? Claro, cerca al estado de Nevada, por el estado de Nevada, tiene razón. Bueno, pero dejemos Estados Unidos, hablemos del Perú. Usted como peruano debe saber esto. ¿En qué región política del Perú tenemos nuestra represa más grande? O sea, nuestro lago artificial, porque una represa es un lago artificial. No está en Lima, que es lo primero que uno pensaría, ¿no? Debe estar en Lima, para alimentar a tantas personas. No, no está en Lima. ¿Hay represas en la cuenca del Rímac? Sí, hay. La de Yuracmayo, por ejemplo, en Guarochirí. Pero Arequipa también tiene lo suyo. Es más, la,
Arequipa es una de las zonas que tiene mayor cantidad de represas, pero yo pregunto por la represa más grande, no por la que tiene más represas. Alejandro dice Cajamarca, tibio, tibio. Si he dicho tibio, no me diga Tacna, ¿no? Cajamarca, ¿qué sería? ¿Cercano? Muy bien, Rojas. Ah, disculpe, como veo primero su apellido, se me olvida que luego tiene su Xiomara, ¿ya? Xiomara. Muy bien, Xiomara. ¿Ya? Para los amigos Xiomi, ya. Muy bien, Xiomara. Piura. Se llama Reservorio de Poechos. Ese es el más grande del Perú. Muy bien, Xiomara. Queda en Piura. Poechos. Le preguntarán eso en el examen, en el segundo examen, de repente. Porque el río que ha sido utilizado para almacenar agua aquí en Poechos es el río Chira. Y está en la lista de los ríos que usted tiene que aprender. Ah, interesante. También tiene que ver con infraestructura del mismo tipo, Jansley. Boca Toma, Boca Toma se le llaman a las aberturas en la represa que permiten la salida de agua. Porque claro está, ¿qué pasa si solamente colocamos un dique monolítico? ¿Cuál sería el peligro, jóvenes, de colocar un dique monolítico? Claro, pero por partes. ¿Qué ocurriría primero? Ya voy a decir algo que va a sonar medio raro. Sucedería que, claro, ocurriría que el embalse se rebalse. ¿Me entendió lo último? Que el embalse se rebalse. O sea, que las lluvias y el río que alimentan la represa aumenten el nivel de esta y se desborde. Para evitar el desborde, se deja justamente en el dique aberturas para que el agua pueda salir. Muchas de estas salidas de agua caen con gran fuerza y activan qué cosas, jóvenes, porque recuerde que no solamente es importante una represa para almacenar agua, como controlamos la salida de agua, también podemos construir en la parte baja qué, aprovechando la caída de las aguas, jóvenes. Centrales hidroeléctricas, por supuesto, Cristel. Todo se relaciona, boca toma, reservorio, dique, central hidroeléctrica, están asociados, están asociados. Muy bien. Ah, y lo último, cultura general. ¿Y dónde se encuentra? ¿En qué país? La laguna artificial más grande. O sea, la represa más grande, jóvenes. No está en Rusia, ni en Estados Unidos, menos en el Perú. Se encuentra en un país asiático, que si no lo es todavía, si no lo es todavía, ¿ya? Está cerca de convertirse en la primera potencia del mundo. Correcto, Nicolás. La República Popular China. Usted sabe que, que China tiene dos ríos importantes. Por el norte, el río Amarillo, y por el centro, el río Azul. Ingenieros chinos lo que han hecho es interrumpir el paso del río Azul, o más conocido por usted como el río Yangtze-Kiang. Y en la zona media usted tiene la represa de las Tres Gargantas. Dígame, ¿había escuchado hablar de esa represa en algún documental? Represa de las Tres Gargantas. Y lo dice que sí, muy bien. A ver, tenemos aquí futuros ingenieros, especialmente relacionados a la construcción. Tendría usted que, de todas maneras, ver, no sé si seguirán pasando en el cable, o búsquelo en YouTube, el programa Megaestructuras de Nat Geo. Ahí puede encontrar la represa de las Tres Gargantas, la más grande del mundo. Bien, ahora quiero ver cómo va su memoria a corto plazo. ¿Y cómo se llama la represa más grande del Perú? Escríbalo, la más grande del Perú. No me diga dónde se ubica, sino cómo se llama. Muy bien, Poechos.
Y ahora sí, ¿dónde se ubica? En Piura. ¿Cuenca de qué río? ¿Chira o Piura? Chira. Muy bien, ¿ah? Muy bien. Felicitaciones. Bueno, ahora regresemos a cosas más sencillas. ¿Cómo se le llama al conjunto de masas de agua? Dijimos, se llama hidrosfera. La hidrosfera se puede clasificar de varias maneras. Las aguas se pueden dividir de varias maneras. Le menciono una que escuché en el colegio. Las aguas se pueden dividir en lóticas y lénticas. ¿Había escuchado hablar de esos términos? ¿Lóticas y lénticas? Por supuesto. Lóticas, aguas que se mueven en constante desplazamiento, como los ríos y arroyos. Y lénticas, aguas estancadas, como lagos, lagunas y hasta los mismos océanos. Ya, esa es una categorización en base a qué? Al movimiento de las aguas. En este caso, jóvenes, ¿qué criterios se está utilizando? Si digo aguas saladas y aguas dulces, no es en base al movimiento, sino en base a qué? En base a su composición, o sea, al nivel de salinidad que presentan las aguas. Pero creo que usted, que es muy inteligente, se ha dado cuenta de algo, que no es literal. O sea, está bien, decimos aguas dulces, pero ¿realmente las aguas del río son dulces? No lo son, ¿ya? Nadie ha echado azúcar o sacarosa a un río o una laguna, jóvenes. Es más, recuerde, todas las aguas del planeta, todas las aguas del mundo son, en estado natural, saladas. Todas las aguas tienen sal. Lo que pasa es que unas tienen más y otras menos. Y sí, es verdad. Alguien dirá, profesor, entonces lo correcto sería decir aguas más saladas y aguas menos saladas. Pero, ¿se imagina la confusión? Entonces, a las aguas más saladas, simplemente, ¿cómo las llamaremos? Aguas saladas. Y a las aguas menos saladas, ¿cómo les diremos? A las aguas de menor salinidad les diremos aguas dulces. Creo que usted ya sabía, eso sospechaba, ¿no? Pero no está de más el recordatorio. Las aguas saladas representan ¿cuánto? Jóvenes, el 97% del total. Dígame, desde la perspectiva del consumo humano diario, ¿es una buena o mala noticia esa cifra? Del punto de vista de la humanidad que toma agua todos los días, es una mala noticia. ¿Por qué? Porque es agua que no podemos tomar. Ya sé que está pensando, ya sé que está tipeando en estos momentos, profesor, pero las plantas de desalinización, ¿acaso no existen? Claro que existen. Pero, ¿cuánto cuesta un litro de agua desalinizada? ¿Costará igual que el agua que le cobra Sedapal? No. Profe, pero pago unos céntimos más. Es que no está unos céntimos más. Ni siquiera el doble, el triple o 5 veces más. Dependiendo del lugar, dependiendo de la tecnología, estamos hablando del orden de 10, 20, 30, 50 y hasta 100 veces más el agua potable originada a partir de ríos. Y dígame, si ahora mucha gente está que pasa las de Caín pagando su recibo de agua potable, ¿sí? Buscando cómo pagar el recibo de agua, ¿usted se imagina ese recibo multiplicado por 100? Porque ahora usted consume agua desalinizada. Viviría solamente para pagar el recibo de agua. Ese es el inconveniente con las plantas de desalinización. Todavía no es una tecnología masificada. Esperemos que en lo que va de este siglo XXI, ¿no? Más, no todo el siglo XXI, sino antes de la mitad del siglo XXI, esta tecnología pueda ser cada vez más popular. Ah, tenemos aquí una pregunta interesante de Paola que dice, profesor, ¿y los purificadores de carbón? Tengo entendido que estos purificadores tienen que ver principalmente con el agua ya potabilizada, porque recuerde, el agua que usted, por ejemplo, consume de la grifería, del caño, como le decimos, todavía presenta, ¿qué cosa? Presenta todavía impurezas.
Y por eso es que existen algunos filtros, algunos inclusive de roca caliza. De repente usted tiene instalado en alguna parte de su casa, ¿no? Y nos permite inclusive tomar agua directamente, ¿no? Como en las películas, ¿no? Donde vemos en las películas, donde el protagonista simplemente se acerca a su cocina, abre el grifo, coloca su vaso transparente y toma agua directamente. Pregunto, si su caño no cuenta con filtros, ¿usted se atrevería a hacer eso? Ahora es probable que usted diga, profesor, yo siempre lo he hecho desde chiquito. Es más, profesor, manguerazo nomás, ¿no? Jugamos pelota, cuando jugamos pelota, aprovechábamos que regaban el jardín y ahí nomás de frente. Bueno, si usted ha hecho eso, déjeme decirlo que usted ha sido un valiente, ha sido muy audaz. La pregunta es, ¿cómo estará ese ecosistema en su sistema digestivo que se está formando? La flora, la fauna, ¿cuántos depredadores habrán ahí en ese estómago, en ese intestino? Pero bueno, ese es otro asunto ya. Salud, no, profesor, pero eso ha logrado revitalizar mi sistema inmunológico. Puede ser, ¿ah? Puede ser, pero de todas maneras. Yo le recomendaría que no haga lo mismo. Usted es joven todavía, no tome agua cruda, como se le dice. Hay que potabilizarla. O en todo caso, como mencionaba la compañera Paola, usar filtros. El agua de jardín, ¿no? Bien. ¿Cuánto le falta a 97 para ser 100 jóvenes? ¿Cuánto le falta a 97 para ser 100? Profe, 3 pues. Ya. Parece una cifra muy pequeña. Le diré, si la totalidad de ese 3% que corresponde a las aguas dulces fuese bebible directamente por el ser humano, no habría escasez de agua. Sigue siendo bastante, jóvenes. Para la humanidad, ese 3% es bastante. ¿Cuál es el problema? Lea y fíjese ahora en la segunda llave, que la mayor parte del agua dulce, 69% no se puede tomar. Dígame, ¿por qué el 69% del agua dulce no se puede tomar? Si es dulce. Bueno, como usted se ha percatado, no se puede tomar porque es agua que está en estado ¿qué? Está congelada, se encuentra en estado sólido. Y lo peor todavía, ¿qué está pasando con los glaciares en los casquetes polares? Producto del cambio climático. Se están derritiendo. Y al derretirse, pasan a engrosar la masa de agua ¿de dónde? De los océanos y se eleva el nivel del mar. Pero jóvenes, todavía el cuadro no es apocalíptico, según los números. ¿Cuánto le falta ahora a 69 para ser 100? A ver, salvo que las matemáticas hayan entrado en un hoyo negro, jóvenes. Ah, ya, menos mal. Es 31 por si acaso, ¿ah? Bueno, asumo que Nicolás se equivocó al tipear. Ya. 31, 31. Si el 31% restante que corresponde al agua dulce fuese bebible directamente sin problemas, también habría suficiente agua para la humanidad. Pero ¿cuál es el inconveniente? Que si partimos ese 31% en 30 más 1, ¿qué ocurre? Que el 30%, ¿qué inconveniente presenta? ¿Qué complicación presenta, jóvenes? No es agua que esté congelada, pero es agua de difícil acceso, jóvenes. Es agua de difícil acceso. ¿Por qué digo que es agua de difícil acceso? Cuando usted vea la palabra freático o freática, se refiere, correcto, Luis, ¿no? Alejandro, Xiomara, Nicolás, agua subterránea, a los acuíferos. Mucha gente cree que basta excavar un par de metros y como si fuera un puquio de la sierra, un manantial,
el agua sale disparada por todos lados. No, jóvenes. La mayor parte del agua subterránea, que en sí misma es escasa, se encuentra a decenas de metros, por no decir cientos de metros de profundidad. Entonces, correcto, Luis Ángel. Estamos hablando del agua que se encuentra en la napa freática. Muy bien. Es el agua que está en la napa freática. Usted dirá, profesor, pero fácil, pues. Pico y lampa. ¿Pico y lampa? Pico y lampa puede ser para 3 o 4 metros. Pero para 80 metros jóvenes, ¿qué pico y lampa? ¿Qué tendría que utilizar ahí? Claro, a no ser que usted maneje la ingeniería hidráulica de los Nazca. Pero jóvenes, los Nazca son de otro nivel, pues, jóvenes. No, mire, a pesar del tiempo que ha transcurrido, tenemos mucho que aprender de los Tiahuanaco, de los Nazca, de los Moche. Y no, por si acaso, no es algo que lo digo simplemente por una cuestión de nacionalismo barato o cosas por el estilo. Usted como su profesor de historia ha desarrollado, o profesor de historia ha desarrollado justamente los aportes de estas culturas. Y sin contar con la tecnología que tenemos ahora, miren cómo dominaron el desierto. Me refiero en el caso de los Mochi y los Nazca, o las Punas en el caso de los Tiahuanaco. Ujú. Pero volvamos a nosotros, los peruanos del siglo XXI. Para sacar el agua a 80 metros de profundidad, ¿requeriríamos de qué? Tendríamos que hacer perforaciones jóvenes eh, con máquinas. Y luego de llegar a la napa freática, ¿cómo sacar el agua? Claro, máquinas gigantescas y motobombas, las cuales utilizan energía. A lo que quiero llegar es sacar 1 litro de agua a 80 metros de profundidad. ¿Da igual que el litro que le cobra Sedapal? Tampoco. Es verdad, no sería tan cara, no sería tan cara como el agua desalinizada, pero el mismo problema. Entonces, jóvenes, ¿cuánto nos queda? Solamente el 1% es agua dulce de fácil acceso. Lo voy a encerrar con otro color. Vale decir, del 100% del mundo, ¿qué porcentaje es bebible en forma directa y fácil? El 1% del 3%. A ver, los lobos en lógico matemático, ¿cuánto es eso? El 1% del 3% del 100%. Eso es lo que representa el total de la Tierra, el agua de fácil acceso, el agua dulce de fácil acceso. Si no me equivoco, sale 0,03%, ¿no? A ver, ¿alguien puede corroborar aquello que he dicho? Bueno, Nicolás, le diré que en algunos estudios también menciona la cifra que usted ha puesto, ¿ah? Pero aquí la pregunta es en base a los números que están ahí. Claro, 0,03%. Poquísimo. Bueno, en las imágenes tenemos el Ártico, que representa zonas de glaciares y zonas polares, el acuífero Guaraní, la masa de agua subterránea más grande del planeta, se encuentra en Sudamérica. Y un lago, el tercer lago más grande del mundo, el lago Victoria, en África. ¿Qué gran río africano nace en el lago Victoria? Herodoto decía que Egipto era un don de este río, el Nilo. Bien, vamos a llegar ahora a otro punto que es necesario hacerlo con calma. Me he percatado que muchos jóvenes confunden cuenca con vertiente. Y le diré, en algunas situaciones no pasa nada si las usa como sinónimos, pero con miras al segundo examen usted sí tiene que saber la diferencia entre vertiente y cuenca. Dígame, el área formada por cada río, desde su naciente,
hasta su desembocadura, ¿se llama cuenca o vertiente? Muy bien, Nicolás, Talía, Lorena, María. Se llama cuenca. Cada río forma su propia cuenca. Lima Metropolitana, que como dijimos, contiene a más de 10 millones de personas, se encuentra asentada no en una cuenca. Hemos crecido tanto por el norte y por el sur que Lima Metropolitana abarca ¿cuántas cuencas? O sea, ¿cuántos ríos? ¿Cuántos ríos jóvenes recorren alguna parte de Lima Metropolitana? Muchos de repente antes de la clase pensaban que solamente uno, el RIMAC. Y no, jóvenes, son tres. En total son tres. Si usted vive en el Agustino, Vitarte, Santa Anita, el RIMAC, Carmen de la Legua, La Perla, Cercado Lima y buena parte de San Martín de Porres, déjeme decirle que claramente podemos afirmar que usted vive en la cuenca formada por el río Rímac. Pero, si usted habita en alguna de estas zonas que ahora voy a mencionar, la segunda de Pro, Avenida Trapiche, sí, estamos hablando de Panamericana Norte, Shangri-La, o usted tenía la suerte de vivir en Puente Piedra, muy cerca a las piscinas con toboganes más altos del Perú, como dicen. Ya, correcto, María. Ahí estamos hablando de terrenos ubicados en la cuenca de qué río, jóvenes. ¿Será la del río Rima por allá? No, y como dice María, esa zona corresponde a la cuenca del río Chillón. Cambiamos de lugar, Lima Sur, Tablada, Pachacamac, Cieneguilla, Manchay. Estos últimos más por Lima Este. Son lugares, son territorios que corresponden a la cuenca de qué río. No es Rímac, no es Chillón. Tampoco es todavía el río Cañete. ¿De qué río estamos hablando, jóvenes? ¿Se ha ido a comer chicharrones alguna vez allá en Lima Sur? ¿Sabe de qué lugar estoy hablando? Claro, dije chicharrones y al toque. Muy bien, Lurín. Río Lurín. Cada río forma su propia cuenca. Ahora bien, ¿estos tres ríos tienen cosas en común o son totalmente diferentes? Los tres ríos mencionados, ¿tienen más semejanzas o diferencias? ¿Qué dice usted? Al analizar los tres ríos, ¿identificamos más semejanzas o diferencias? Muy bien, Yanli, semejanzas, Nicolás, semejanzas. ¿Qué semejanzas? Poco caudal, de corta longitud, no son navegables. Muy bien. Régimen irregular, correcto. Cuando varios ríos presentan las mismas características y se ubican en la misma región, decimos que pertenecen a la misma, como dijo Nicolás, a la misma ¿qué? A la misma vertiente. Entonces, ¿qué es más grande? ¿Una cuenca o una vertiente? ¿Quién contiene a quién? Las vertientes son más grandes porque están conformadas por muchas cuencas. Dicho de otra manera, jóvenes, una vertiente es una macrocuenca. Dicho esto, jóvenes, ahí está la definición. Vertiente, conjunto de cuencas. Profe, no dice cuencas, pero dice unidades hidrográficas. Esas son las cuencas. Conjunto de cuencas o unidades hidrográficas cuyos ríos drenan a un punto en común. En el caso mencionado, ¿a dónde? Al Océano Pacífico. O que desembocan en un mismo mar y en ocasiones en un mismo lago. ¿Qué son las unidades hidrográficas? O sea, las cuencas. Son espacios formados por los ríos
y limitados por líneas divisorias de aguas. ¿Qué tipo de accidente geográfico, jóvenes, creen ustedes que cumple mejor esa función de separar las cuencas? Por ejemplo, tenemos la cuenca del río Rímac separada de la cuenca del río Chillón. ¿Qué tipo de relieves tendrán como límites? Le doy dos opciones. ¿Montañas o depresiones? ¿Cuál de los dos relieves será una mejor zona que separe cuencas? ¿Montañas o depresiones, jóvenes? Por supuesto que las montañas. Vamos a aplicar el siguiente principio a partir del ejemplo que voy a dar. ¿Por qué no sería aconsejable que las casas en Pucallpa o Iquitos fuesen de techo plano? ¿Qué pasaría si las casas fuesen de techo plano? La lluvia torrencial se acumularía en el techo y la estructura colapsaría. Por esa razón hay que evitar que el agua se acumule. ¿Y ello cómo lo hacemos, jóvenes? Disponiendo el techo, ¿de qué manera? ¿Cómo tendría que estar el techo? Inclinado, con caída, con pendiente. Pero hay un término que no sé si has escuchado. A doble agua. ¿Has escuchado alguna vez eso? Techo a doble agua. Profe, ¿cómo a doble agua? O sea, mire en la cámara. Así, como triángulo. ¿Por qué? Porque el agua que se va a precipitar ya no se va a acumular, sino se va a dividir. ¿En cuántas partes? En dos. Ya, lo mismo pasa con las elevaciones, con las cordilleras, con las montañas, con los cerros. ¿Qué permiten? Que las aguas, tanto de ríos como de lluvias, se dividan de un lugar para otro. Se le llama a estos lugares divisorias de aguas. O si gusta en latín. En latín, ¿cómo se dice esta zona, jóvenes? Se separan las cuencas. Ya, se le llama divortium, aquarum. Es lo mismo, divisoria de aguas. Sobre los ríos. Usted ya sabe qué son los ríos. Corriente natural de agua continua que desemboca en otra similar, en un lago o en el mar. Partes de un río. Tenemos 6 partes. ¿Qué le parece si yo menciono una de sus partes y usted me dice, yo menciono la definición de una de ellas y usted me dice de cuál se trata? A ver, comienzo. Es el volumen de agua que tienen los ríos. ¿Cuál es la clave? Tiene 6 opciones. Muy bien, se llama caudal. Lo marcamos entonces. Volumen de agua. La segunda es la variación del caudal entre verano e invierno. Correcto, se llama régimen. Si la variación es muy marcada, decimos que el régimen, ¿cómo es? ¿Regular o irregular, jóvenes? Si hay mucha diferencia, decimos que es irregular. En cambio, como en la selva, como siempre llueve, es verdad. Hay una época donde el río tiene más agua, pero en la época donde desciende, no hay mucha diferencia. Ahí estamos ante ríos de régimen ¿qué? En la selva, ¿qué abundan? Ríos de régimen regular. No se olvide entonces, en la vertiente del Pacífico, régimen irregular. En la del lago Titicaca, irregular. Pero en la del Amazonas, régimen regular. La que sigue es la longitud del río, medida desde su naciente hasta su desembocadura. Se llama curso. Si curso es la longitud, dígame, ¿cuál es el río de mayor curso en Asia? Le estoy preguntando por el río más largo. Lo mencioné hace solamente 15 minutos. Queda en China.
El río Azul, no se olvide, el río Azul, también llamado Yangtze-Kiang, es el río más largo. A ver otra, ¿cuál es el río de mayor curso en África? El Nilo, claro, el Nilo. Pero sobre el Nilo y el Yangtze-Kiang se le preguntará en el cuarto examen, porque eso lo veremos en continentes. Con respecto al segundo examen, ¿cuál es el río más largo de la vertiente del lago Titicaca? Que es preguntar por el río más largo de Puno. ¿El Coata o el Ramis, jóvenes? ¿Cuál es el río más largo? ¿El Coata o el Ramis? El Ramis es el río de mayor curso en la hoya del lago Titicaca. A ver otra. Y aquí en la vertiente del Pacífico, desde Tumbes hasta Tacna, ¿cuál es el río que se lleva el premio de ser el más largo, el de mayor curso? No es el Rímac, no es el Santa, no es el Majes, no es el Chira, no es el Tumbes, tampoco es el Piura. El Santa, le adelanto, es el más caudaloso, sí. El Majes es el de cuenca más extensa. Gracias, Lorena, gracias, Luis. También Cristel, porque se encuentra en Arequipa. Es el río Tambo. Aunque lo correcto es decir que es un río que nace en Puno, recorre Moquegua y desemboca en Arequipa. Recorre 3 regiones políticas el río Tambo. Puno, pedacito de Puno, Moquegua y desemboca en Arequipa. Tambo. Sí, pero es verdad, como dice Cristel, más se le asocia como río arequipeño por la desembocadura. Y lo último, jóvenes, ¿qué es el cauce? El cauce es la cavidad por donde discurren las aguas del río. Por ejemplo, cuando usted cruza en algún día de invierno algún puente sobre el río Rímac, estamos hablando de los meses de junio, julio, agosto, cuando usted cruza el río Rímac, ya sea por el puente Caquetá, el puente Santa Rosa, el puente Balta, el puente Ricardo Palma, cualquiera, jóvenes, y mira hacia abajo, dígame, ¿podemos afirmar que las aguas del río Rímac cubren todo el cauce? En época de invierno, las aguas del Rímac cubren todo el cauce, o sea, de orilla a orilla. No, porque el invierno, muy bien, Yangli, es la época de estiaje, de menor caudal. Usted, como alcalde, aprovecharía el estiaje para recoger qué del cauce, porque hay mucha gente que vota, pues. La basura, el desmonte. No solamente por la cuestión de la contaminación, jóvenes, también porque si usted no recoge el desmonte, los ladrillos, correcto, que botan las personas al cauce del río Rímac, cuando llegue la temporada de lluvias, diciembre, enero, febrero, y el río tenga mayor caudal, con, esos, con ese desmonte, será más probable que el río se pueda, ¿qué? Que el río se pueda desbordar. Por eso es que en época de estiaje se aprovecha para obras de descolmatación, se le llama. Descolmatación. Y por último, jóvenes, dígame usted si alguna vez en el río Rímac no ha visto camiones o tractores trabajando en el mismo cauce. Claro, pero en el cauce seco, pues ese es el cauce. El cauce es el piso del río, por así decirlo. Eso es cauce. Y aquí podemos sacarle provecho a esta imagen. Para que pueda ver de mayor tamaño, vamos a apagar la cámara y vamos a aumentar el tamaño. Ahí está. En la cuenca identificamos nosotros, tres zonas. De moradito, al costado del cóndor, sí es un cóndor, no es un gallinazo por si acaso, es la cuenca alta. Dato importante sobre la cuenca alta, es la zona de arriba, la zona alta de los cerros y nevados, donde se recoge el agua de la lluvia,
y también del deshielo. Las punas y los pajonales forman parte de ella, importante. Cabecera de cuenca también se le llama. Luego viene la parte media, cuenca media. Es la zona por donde se recorre, es la zona por donde recorre el agua recogida por las partes altas. Esta es la zona, en el caso de la vertiente del Pacífico, donde hay mayor número de hidroeléctricas. Es la parte media donde suelen construirse las hidroeléctricas. Y finalmente, la parte inferior, la cuenca baja. Es el territorio de la cuenca donde llegan o se depositan las aguas. En esta zona el agua es utilizada en mayor cantidad. Agricultura, ganadería, industria. Aquí se concentran las grandes poblaciones. Por ejemplo, si esto fuera el río Rímac, esta es la ciudad de Lima, ¿no? En la parte baja. También hay que aprovechar lo que se menciona aquí en la parte superior derecha. ¿Qué cosa es? Los tipos de cuencas según el río. Si el río tiene salida al océano, decimos que la cuenca es exorreica. Si no tiene salida al océano, como el caso de los ríos de la hoy el Titicaca, decimos que es endorreica. Tercer tipo. En cambio, si el río antes culminaba en el océano, pero ahora a la mitad del recorrido se seca, estamos ante ríos de cuenca, ¿qué? Escríbalo. ¿Cómo se llaman a los ríos? Tipo Ica, tipo Caplina, hasta el mismo río Lurín, que ya no llegan al mar. Se les llama ríos de cuenca arreica. Y por último, los ríos escondidos. Escondidos, sí. Prácticamente toda la masa de agua se desplaza por debajo del suelo. O sea, son aguas subterráneas, en otras palabras. Criptorreicas. Pero lo que más le preguntan a usted son sobre los tres primeros, ¿ah? No se asuste. Entonces vamos a recordar. Exorreica, salida al mar. Endorreica, sin salida al mar. Y arreica corresponde a los ríos que se secan antes de llegar al mar. Ahora analicemos la división hidrográfica del territorio peruano. A ver todos. El color rojo ladrillo, el color arcilla, corresponde a la vertiente más pequeña del Perú. ¿Cuál es? A la derecha está esa. Esa es la vertiente Uoya del Titicaca. ¿Cuántas unidades hidrográficas tiene? O sea, ¿cuántas cuencas? ¿Cuántas? 13. 13 cuencas. ¿Es necesario que usted sepa las 13 cuencas para el examen? ¿Para el segundo examen? No. Solamente 6. 5 o 6, no se asuste. Y la que está de color medio amarillo, ¿corresponde a qué vertiente? A la más occidental. La segunda en extensión, la del Pacífico. En total, ¿cuántas unidades hidrográficas, o sea, cuencas, presenta? En total, 62. En total, 62. ¿Es necesario que sepa las 62 para el segundo examen? No. Profe, ¿cuántas? No me diga la mitad. Mucho menos que la mitad. ¿Ya? Menos que la cuarta parte. Solamente 13 ríos son los que usted tiene que saber, que son los más importantes de los 62. 13. Y la vertiente más extensa y la que tiene obviamente más unidades hidrográficas. ¿Cuál es? La vertiente del Amazonas, que está de verde militar, verde camuflaje. Tiene 84 unidades hidrográficas. Sumemos todas, 62, 84 y 13. ¿Cuánto nos da? 159 cuencas a lo largo de todo el Perú. Comencemos nuestro viaje, jóvenes. Sí, nuestro viaje por la costa norte. Sí, primero vamos a ver la vertiente del Pacífico, sector norte. Los ríos en el mapa aparecen con qué color. A usted que tiene vista de halcón.
Sí, sale un color verde, ¿no? Te dirá, profe, los ríos no son verdes. Ya, no se preocupe. Vamos a darle color azul a los ríos. Aunque el río Rímac no es azul, ¿no? Ya. ¿Con qué río comienzo? ¿Quién aparece primero en la lista? Es el río más boreal de la vertiente del Pacífico. Río Zarumilla. Te dirá, profesor, no lo veo. ¿Sabe por qué no ve el río? Porque el río es fronterizo con Ecuador. Este río nace en territorio ecuatoriano, ahí lo estoy dibujando. Y llegada a la frontera cumple esa función. Separa Perú de Ecuador. En los últimos días, ¿ha visto noticias relativas a esta zona? Claro, ha visto noticias de Tumbes donde tanques del ejército patrullan la zona. Claro que sí. Y al otro lado hay desplazados venezolanos, producto de la crisis, que intentan, la mayor parte por vía ilegal, entrar al territorio nacional. Ya, pero entonces reportajes que he observado, se ha dado cuenta que entre los peruanos, ¿no? Que están a un lado y los extranjeros que están al otro, hay un río. ¿Se dio cuenta que había un río en el medio? Claro, ya. Con ustedes, el río Zarumilla, jóvenes. Y no sabía que era el río Zarumilla. Claro, es profesor, pero es bien chiquito, parece una sequía. Sí, pues, no tiene mucho caudal. Parece un canal de regadío. Es más, hasta le dije, profe, fácilmente me lo podría saltar con garrocha, profe. Es más, sin mucho esfuerzo, creo que sin garrocha. Si ha sido bueno en salto largo, creo que pasa de Perú a Ecuador fácil, ¿eh? Es el río Zarumilla, jóvenes. Pasamos al siguiente río. También nace en Ecuador, con el nombre de Puyango. Si bien es cierto, en una parte sirve de frontera, luego recorre territorio peruano netamente. Y desemboca en forma de ¿qué? Esto sí lo puede decir. Se ramifica, jóvenes. Este río, Tumbes, desemboca en forma de ¿qué? En forma de delta. Ahí encontramos los esteros y los manglares. Único río navegable de la vertiente del Pacífico. Y forma parte del proyecto binacional de irrigación Puyango-Tumbes. Siguiente río, también nace en Ecuador, a pesar que no se nota en el mapa. Acá lo voy a marcar. Sí, jóvenes, los tres primeros ríos nacen en Ecuador. En territorio peruano recibe el nombre de Chira. Pasa por la ciudad de Sullana. Por eso es que a Sullana le llaman la perla del Chira. No sé si había escuchado eso. Sullana, la perla del Chira. ¿Usted se imagina el calor que debe estar haciendo ahorita en Sullana? Si aquí en Lima usted está con el abanico, está con su boletín haciéndose aire, fácil, en Sullana estamos por encima de 30 grados centígrados, con sensación térmica cercana a 35. En Río Chira encontramos el reservorio, la represa de Poechos y también el reservorio de San Lorenzo. Es el segundo de mayor caudal y el de mayores crecidas. Pasamos ahora a Lambayeque. En el mapa, ¿cuántos ríos se ven que cruzan Lambayeque? A ver, cuenten los ríos que cruzan Lambayeque. Uno, la leche. Dos, Reque, tres, Aña. Tres nada más, ¿sí o no? Y en ninguno dice Chancay. ¿Qué pasó? Ya, le explico. El río Chancay nace en Cajamarca, con ese nombre, Chancay. Y cuando entra a Lambayeque, se divide en tres ramales, como usted puede ver en la teoría. Uno de los ramales más importantes se llama Reque. El río Reque es el río Chancay. ¿Cuáles son los otros ramales? Antes de irnos a receso. Ahí lo puede leer. Un ramal es el canal Taimi, que viene en la época de los Moche. Y el otro, el río Lambayeque. Son tres ramales entonces. En el mapa hemos marcado el ramal Reque, pero son tres. Taimi, Lambayeque y Reque.
Siguiente. Más conocido por la gran producción de arroz. Sí, jóvenes. En pleno desierto sembramos arroz. Increíble, ¿no? En pleno desierto sembramos arroz. Ya. ¿De qué río estamos hablando? También nace en Cajamarca, pero desemboca en el norte de La Libertad. Parece un trabalenguas. Nombre, Quequetepeque, reservorio de Gallito Ciego. Bien, jóvenes, pausamos la grabación. Habíamos visto los ríos de la costa norte. Ahora, completando los ríos de la vertiente del Pacífico, veremos los de la parte central. Para esta zona solamente es necesario que usted sepa características de tres. Como usted puede ver ahí. A ver. El primer río que aparece es el río más caudaloso de toda la vertiente. Forma el Callejón de Huaylas, forma el Cañón del Pato, donde, dicho sea de paso, funciona una hidroeléctrica del mismo nombre. Recorre netamente territorio de Ancash. Jóvenes, escribe el nombre. ¿De qué río estamos hablando? El río Santa. Muy bien. Segundo río. Es el río en cuya cuenca existen más hidroeléctricas. 5 hidroeléctricas. Aquí se mencionan solamente 3. Huinco, Huampaní, Moyopampa. Pero tiene total 5 hidroeléctricas. ¿De qué río estamos hablando? Abastece a más de 10 millones de personas. Nuestro río Rima, por supuesto. Principales afluentes: Santa Eulalia y Blanco. Cuenca de mayor población, trasvase de Marcapomacocha. Ya, esta palabrita, ¿qué es un trasvase? Es una obra de ingeniería por la cual se van a trasvasar, se van a transportar aguas de una cuenca a otra. Por lo general, los trasvases son túneles, ¿ya? Que se trazan por debajo de las montañas. Se llama Marcapomacocha porque Marcapomacocha es una laguna ubicada en Junín. O sea, si está en Junín, significa que está en la vertiente, está en la cuenca del río Mantaro, que pertenece a la vertiente del Amazonas, separada por la canoa occidental de los Andes. Lo que hemos hecho, jóvenes, es perforar los Andes en ese sector para derivar el agua de Marcapomacocha a la cuenca del río Rímac. Si no, el río Rímac estuviese ya seco hace mucho tiempo. Bien. Y por último, jóvenes, mire, el último río ni siquiera completado su curso en el mar. ¿Por qué cree usted que no he terminado su curso? Porque este último río es un río de cuenca que, ¿recuerda? Se seca antes de llegar al mar, en pleno desierto se seca. Es un río de cuenca arreica. ¿De qué río estamos hablando, jóvenes? Del río Ica. Origen, meseta de Castrovirreina en Huancavelica, condición arreica, y parecido al caso del Rímac, se alimenta de la derivación de las aguas del río Pampas. El sistema de Choclococha deriva las aguas de este río andino hacia el río Ica. Luego, ríos de la parte sur del Perú. Comenzamos. Ocoña. El río Ocoña en su parte superior se llama Cotahuasi, justamente en la zona donde se encuentra el cañón del mismo nombre. Forma el cañón del Cotahuasi y en su cuenca se ha construido el trasvase Proyecto Arma Subsistema Ocoña Valle. Luego viene el río de cuenca más extensa, el río Majes, en cuya parte alta se llama Colca. Ahí encontramos el famoso cañón del mismo nombre. También tenemos aquí la represa de Condoroma. Siguiente río es el río en cuya cuenca se encuentra la Ciudad Blanca, la ciudad de Arequipa. En su parte baja se llama Vítor, de ahí que muchos le llaman al río Chile Vítor. Pero si usted va a la Ciudad Blanca, le llaman Chile. Es abajo que le llaman Vítor. Tenemos la presa de Aguada Blanca y la central hidroeléctrica Charcani Quinto. Penúltimo río, el más largo de la vertiente. Nace en Puno, recorre principalmente Moquegua y culmina en Arequipa. Nos referimos al río Tambo, el de mayor longitud.
Y por último, un río arreico, porque solamente lleva agua en su sector andino. Nos referimos al río Caplina, Tacna. Luego, jóvenes, ya había dibujado ahí 3 ríos. Dígame, en el mapa del Perú que usted ve ahí, el trazo más grueso corresponde a qué río? Más caudaloso del mundo. Es el río Amazonas. Los otros 2 ríos que usted ve, uno al norte y otro al sur, serían sus ¿qué? Sus ríos afluentes. Claro, son ríos afluentes. El del norte, frontera con Colombia, es el río Putumayo. Y el del sur, frontera con Brasil, es el río Yavarí. El Yavarí y el Putumayo forman parte de la intercuenca del Amazonas. Ahora bien, el río Amazonas pasa a llamarse así en Loreto, cuando se unen 2 ríos. Ahora, loco. A ver, comienzo por el segundo más largo del Perú. Presta atención, lo estoy marcando ahorita. Recorre Huánuco, Ancash, La Libertad, Cajamarca. De Cajamarca a Amazonas forma el pongo de Rentema. De Amazonas a Loreto forma el pongo de Manseriche. Segundo río más largo del Perú. ¿De qué río estamos hablando? Muy bien, del Marañón. Es el famoso Marañón. Ahí lo dejo. Pero para formar el Amazonas necesitamos otro río. ¿Cuál es? Este nace al sur de Ucayali. Pasa por la capital de Ucayali, o sea, por Pucallpa. Deja territorio ucayalino y entra a Loreto. Y al norte se une, confluye con el río Marañón. Y en Nauta forman al Amazonas con ese nombre. Muy bien, ese es el Ucayali. Ese es el Ucayali. Ahora usted dirá, profesor, ¿y el Ucayali de dónde nace? Bueno, el Ucayali nace de la unión de 2 ríos. Uno que viene del Cusco, llamado Urubamba, ahí lo estoy dibujando, y otro que recorre Junín, la selva de Junín. ¿Cómo se llama? Es cortito. Este río se llama Tambo. Y seguimos preguntándonos, ¿y el Tambo de dónde nace? De la confluencia de 2 ríos más. Uno que viene de la selva, sigue por la selva de Junín, Perené, y otro por la parte sur. 3 letras nada más. ¿Qué río, jóvenes? Ahí lo estoy dibujando. ¿El río qué? El río N. Y el río N, ¿de dónde nace? De la confluencia de 2 ríos más. Uno que viene de Junín, Huancavelica, Ayacucho. El río Mantaro. Claro, el río Mantaro. Y el otro, el Apurímac. Correcto, Cristel, el Apurímac. Que uno pensaría, profesor, el río Apurímac nace en Apurímac. Recorre Apurímac, pero no nace en Apurímac. ¿Dónde nace? Siga la flecha. Me salí del mapa. ¿Dónde nace? ¿Y por qué es importante determinar dónde nace? Porque ahí, jóvenes, se origina la primera gota del río Amazonas. Si se ha percatado, hemos seguido la ruta del origen del Amazonas, cuesta arriba. El origen del Amazonas no está en Loreto, como se ha percatado. El origen del Amazonas se ubica en Arequipa. No, en Arequipa. Y para que lo pueda ver mejor, aquí está, río Amazonas. Su naciente se localiza en la quebrada de Apacheta, en las faldas del Nevado Quehuisha, a 5.170 metros sobre el nivel del mar. Cordillera de Chila, provincia de Cayoma, región Arequipa. En el primer tramo de su curso, sí, allá en Arequipa, recibe otros nombres: Yoqueta, Chayamayo, Hornillos, Monigote. Ya en un mapa del Perú, se le identifica con el nombre de Apurímac, que es lo que voy a marcar ahora.
Apurímac. Luego el Apurímac recibe el aporte del Mantaro y forma el río N. El N recibe el aporte del Perene y forma el Tambo. El Tambo se une con el Urubamba y forma el Ucayali. El Ucayali que estoy dibujando en estos momentos, luego se une con ¿qué río? El Ucayali, luego se une con ¿qué río? Con el río Marañón. Y en Nauta, el río recibe el nombre de Amazonas. Territorio brasileño, desembocadura en el Océano Atlántico. Por eso decimos que el río Amazonas es el más largo del mundo, tomando como naciente Arequipa, Cordillera de Chila, Nevado Quehuilla. Ríos de la Hoya del Titicaca, en sentido antihorario. Comenzamos. Nace en la laguna Suches, de ahí su nombre, río Suches. Suches también es el nombre del pez que más abunda en estas aguas. Fronterizo con Bolivia, desemboca en el lago en territorio boliviano. Siguiente río, desemboca en el norte del lago Titicaca. Se llama Huancané. Pero el río más largo de la vertiente no es ni el Suches ni el Huancané. Nace en la cordillera de Carabaya con el nombre de Río Grande. Luego cambia a Carabaya. Se junta con el Quenamari y el río se llama Azángaro. Se une con el Ayaviri y recién en la parte baja el río pasa a llamarse Ramis. Pero lo que vale, ¿qué cosa es? ¿Desde dónde se llama o el origen, jóvenes? Para determinar la longitud, el tamaño del río, ¿qué manda? ¿El nombre o el origen? El origen. Por supuesto, manda el origen. Así haya nacido con otros nombres, manda el origen. ¿Qué es lo que ha primado en el río Amazonas? ¿Sí se ha percatado? Porque, jóvenes, si medimos el río Amazonas desde que se llama Amazonas en Loreto, pregunto, ¿cuál es más largo? ¿El Nilo o el Amazonas? ¿Qué cree usted? El Nilo es más largo. Por eso siempre hay que decir, el río Amazonas es el río más largo considerando su naciente más remota. ¿Sí? Considerando la naciente más remota. Algo similar sucede con el río Ramis. Nace en la cordillera de Caravalle, mire, tremenda longitud. Es más, si se percata, tiene forma de qué letra, mire. Siga todo el curso de la cuenca del río Ramis. Poco más le falta para formar un arroba de los correos, ¿no? Ensortijado, como si fuera un rizo de su cabello, jóvenes. Es bien doblado. Siguiente río es el de mayor uso poblacional. Por ejemplo, abastece de agua potable a Juliaca, río Coata, que se forma de la unión de dos ríos, el Lampa y el Cabanillas. Último afluente del mapa, el río Ilave, el de cuenca más ramificada. Jóvenes, hasta ahora, los ríos que hemos visto, ¿quitan o entregan agua al lago Titicaca? ¿Qué dice usted? El Suches, el Huancané, el Ramis, el Cuata y el Ilave entregan, por tanto son ríos o afluentes. Si entregan, si brindan, si aportan, son ríos afluentes. El último río que veremos hace lo contrario, drena, desagua al Titicaca. ¿Qué tipo de río sería por esa característica? No es afluente, es un río efluente. ¿Cómo se llama este río que desagua al lago Titicaca? Lo desagua. Desaguadero. Frontera con Bolivia. Y usted dirá, profesor, en el mapa no se ve dónde termina, pero usted puede leer la teoría. ¿Dónde culmina? En un lago boliviano. ¿Cómo se llama ese lago boliviano? Escríbalo, Popó. ¿Y usted sabe qué ha pasado con el Popó? ¿Está enterado de lo que ha pasado con el Popó? Ya, como no lo sabe, vamos a mostrar la situación actual del Popó. Aquí va. Imágenes fuertes, ¿ah? Imágenes crudas.
Este es un reportaje de la televisión paraguaya. Jóvenes, ese es el panorama apocalíptico que presenta lo que fue el segundo lago más grande de Bolivia, el lago Popó. Y tiene que ver con la clase porque es justamente el lugar donde en teoría termina el río Desaguadero, ¿no? Pero bueno, prosigamos. Ahí he dejado el link del reportaje que dura poco más de 4 minutos. Nosotros hemos visto casi la mitad. Eh, Hay reportajes más amplios todavía sobre la situación del lago. Bien, este, jóvenes, les hago recordar lo siguiente. Al menos en la plana de geografía, no podemos nosotros, por ejemplo, colocar el PPT para que usted lo pueda descargar. Lo que sí puede hacer, y es lo que me puede decir sin ningún problema, es retroceder o adelantar alguna diapositiva para que pueda realizar el apunte o la captura necesaria. ¿Sí? Una cuestión de directiva. Y una pregunta por ahí también que leí era acerca de dónde culmina el río Huancané. Y el río Huancané, como usted puede ver en el mapa, culmina en el norte del lago Titicaca, muy cerca a la desembocadura con el río Ramis. Pareciera que el Huancané y el Ramis se uniesen, pero no. Lo que pasa es que en el mapa no se ven estas grandes distancias. Ajá. Bien, prosigamos. Y aquí, jóvenes, tiene el resumen de las tres vertientes comparativamente. Lo que hablamos al inicio. Por ejemplo, mire, Cuenca, Pacífico, mayoría exorreica, algunos arreicos.
Amazonas exorreica, del Titicaca endorreica. Curso del Pacífico corto, del Amazonas largo, del Titicaca corto. Y un último, régimen del Pacífico, ríos irregulares, del Amazonas regulares por las lluvias y del Titicaca irregulares. Sobre el mar peruano, bueno, hemos hablado ya en otros temas, pero recuerde, están las dimensiones, el ancho es todavía de 200 millas, las regiones son básicamente dos, la costa norte, ¿no? Donde tiene bastante influencia la corriente del Niño, y la parte centro-sur, donde tiene mayor influencia la corriente peruana o de Humboldt. Temperaturas varían, en el norte, que está más cerca de la línea ecuatorial, va entre 20 y 22, en el centro, Lima, 17 a 19, y en el sur, Moquegua, Tacna, más lejos del Ecuador, 13 a 14. Color en el norte, allá frente a Máncora, Tumbes, azul, celeste, y aquí verdoso por la abundancia de fitoplancton. Salinidad entre 33.2 a 35.6 unidades prácticas de salinidad. ¿Dónde las aguas serán más saladas? Donde sean más frías. ¿Dónde serán menos saladas? Donde sean más cálidas. Porque al ser más cálidas hay más evaporación. Más evaporación, más lluvias. Y las lluvias jóvenes no son otra cosa sino que precipitación de agua ¿qué? Dulce o salada, las lluvias. ¿Son precipitaciones de agua qué? Dulce. Entonces, si en la costa norte, en el mar norte del Perú, llueve más, ¿qué pasará con la salinidad? ¿Será mayor o menor que en el resto? Si allá llueve más, por eso es menor. Ajá, por eso es que en el norte la salinidad es menor. Y eso es lo que usted puede ver en el siguiente mapa, mire. Si usted ve la regla que está hacia la derecha, indica los colores. Los colores rojos, naranjas, significan baja salinidad. Y los colores de verde, celeste, azul, mayor salinidad. Fíjese, de Piura hasta Tacna, vemos color celeste, azul y verde, sea 35 por mil. En cambio, frente a Piura y Tumbes, es más amarillo, o sea, es 34.5. Y miren Ecuador, Colombia, ¿cómo es? Ni siquiera es naranja. ¿De qué color es en la costa de Ecuador, Colombia? Rojo. Y mire la tabla. Rojo implica, ¿qué números? De baja salinidad. 33, 32.5, 32, 31. Menor salinidad. No se olvide. Las aguas tropicales entonces son menos saladas. Eso es bueno para la pesca peruana, porque tenemos la mayor parte de nuestro mar que tiene más sal. Y usted dirá, ¿y por qué es bueno que tenga más sal? Porque la sal, escuche, le da mayor viscosidad a la superficie, mayor flotabilidad al fitoplancton. Por eso es importante. Pregunta Xiomara, profesor, ¿y los ríos más o menos qué salinidad tienen? Buena pregunta. Como dije yo, los ríos es muy bajo. ¿Cuánto será? 8 por mil, 10 por mil. En los ríos la salinidad es 8, 9, 10. Baja. Y ya que Xiomara ha hecho una buena pregunta, le doy un datito más. Y las aguas más saladas del planeta, que son las del Mar Muerto, ¿cuánto marcan? Promedio, 48 por mil. En el Mar Muerto, 48 por mil, imagínense. Más salado que el mismo océano. Y eso es el promedio, porque hay sectores del Mar Muerto donde la salinidad, a ver, agárrese bien de su asiento, llega casi a 200 por mil. Sí, escuchó bien, no me golpeó la cabeza, ni me mordió la lengua. Casi 200 por mil. Eso significa que en esas zonas del Mar Muerto, a casi 200 por mil, ¿flotaremos? ¿Nuestros cuerpecitos caribeños flotarán ahí, jóvenes? Pueden flotar. Pueden flotar. ¿Y un gatito podría caminar sobre las aguas? Sí, jóvenes, podría desplazarse sobre las aguas. No se hundiría un gatito en algunas zonas del Mar Muerto. ¿Qué dirían los otros gatitos al verlo, jóvenes? Llegó. ¿Quién es?
El gatito que camina sobre las aguas. Bueno, no sigo más porque algunos van a pensar que soy blasfemo. Mejor lo dejo ahí. Algunos acá son muy sensibles, se van a molestar de repente. Sí, no están preparados para cierto tipo de humor. Ahí lo dejo mejor. Casi se me va una broma ahí. Bueno, sigamos, jóvenes. Hay que reírse de la vida. Mis jóvenes, ahí apreciamos en el siguiente mapa las corrientes marinas más importantes. Buena, Caterina. Musus, ¿no? Algo así, ¿no? Claro, Jesus, Musus. Ya, ya, ahora sí, ya, serio, serio, serio. ¿Cómo se llama la corriente que vemos representada por la flecha roja que viene del norte? Esa es la corriente del Niño o contracorriente ecuatorial. ¿Eh? Pero la más importante es la otra. Esta que voy a marcar ahora, con color fucsia, ¿le parece? Fucsia. Es esta de acá, que va de sur a norte. Es tan grande, jóvenes, es tan amplia que abarca ramales. Uno está de rojo y el otro es... ¿Cómo se llama el ramal de celeste? Ahí lo puede leer a la derecha. Se llama corriente costera. No. La corriente del Niño es la que viene del norte. Esa es la del Niño. Bien, la corriente peruana, escuche bien, la corriente peruana es la que va de sur a norte y está representada por dos colores, el rojo y el celeste. O sea, lo que estoy diciendo es la corriente peruana tiene dos partes. La que está pegada a la costa, como dice Piero, Nicolás, ¿no? Carlos, es la corriente costera. Pero la de rojo que va de sur a norte se le llama corriente ¿qué? Corriente oceánica. Son los dos sectores de la corriente peruana, costera y oceánica. La más fría es la costera. Los glaciares en el Perú. Situación de los glaciares. Veamos. Ya sabemos la importancia, son espacios extensos de masas de hielo. Dato relevante es el último. Las tres cordilleras más grandes, porque contienen el 75% de todo el hielo del Perú, mire, de más o menos 20 cordilleras, tres tienen las tres cuartas partes. Son la Blanca, 43%, la de Vilcanota en Cusco, 24%, y la de Ampato en Arequipa, 8%. O sea, la Cordillera Blanca tiene casi la mitad de todo el hielo del Perú. Y aquí está el triste cuadro. Las que usted vea de rojo, con barra roja, son las cordilleras cuyos nevados están a punto de desaparecer, especialmente de donde sale la flecha, la cordillera de Chile, sí, la cordillera donde nace el río Amazonas es la que está en situación más crítica. A ver, los que tienen buena vista, ¿qué porcentaje de la masa glaciar ya ha desaparecido? Gracias, Paola, muy buena vista. 97,26 jóvenes. O sea, del 100% ha desaparecido más del 97%. Increíble, ¿no? El cambio climático. A la derecha tiene usted un esquema de cómo llega el agua del río Rímac ya potabilizado aquí a la ciudad de Lima. Y lo último, jóvenes, el manejo de cuencas. ¿Qué es? Es una de las formas de administrar, de gestionar el territorio. ¿Qué implica? Planificar el desarrollo, tomar medidas para conservar o restituir la cobertura vegetal, evitar la contaminación. ¿Cuál es el objetivo? Usar racionalmente y en forma sostenible los recursos naturales. ¿Cuáles? El suelo, los bosques y especialmente el agua. ¿Qué es gestión de riesgos? Antes de explicar qué es gestión de riesgos, tenemos que definir qué es el riesgo. Es la probabilidad de ocurrencia de efectos adversos sobre el medio natural o humano. Y así es el riesgo, ¿qué es gestión de riesgos?
es anticiparse a estos desastres. ¿Y cómo? Y aquí está, tomando las siguientes medidas: ordenamiento territorial, definición de zonas que no deben ser habitadas, reubicación de viviendas, construcción de presas reguladoras para controlar las inundaciones, estabilización de laderas, que es lo que usted puede ver ahí, instalación de sistemas de almacenamiento, o sea, de reservorios. Y lo último, miren, les dije que iba a haber una foto, descolmatación del cauce de los ríos. En la foto se está descolmatando el río Rímac en un sector, si no me equivoco, del distrito de Vitarte. Sí, es del distrito de Vitarte. Parece Sierra, ¿no? No, es Vitarte, jóvenes. Acá en Lima Metropolitana. ¿Ve los tractores? ¿Ve los bulldozers, jóvenes, en la foto? ¿En la última? Claro, están en el cauce seco. Jóvenes, se sobreentiende que están en qué estación, verano o invierno, para hacer ese tipo de obras. En invierno, ¿no? En época de estiaje también se le llama, como dijo Yang ¿no? Muy bien, estiaje. Y esta es una imagen final donde se conjugan los dos aspectos, tanto el manejo de cuencas como la gestión de riesgos. Usted revisa y va a ver, pues, almacenamiento de aguas en las partes altas, andenería en las laderas, presas reguladoras, canales, etcétera. Ya, vamos con las preguntas, jóvenes. Preguntas, preguntas. Sobre el río Majes, ¿qué es correcto? Dice, durante los meses de verano, el caudal del río aumenta debido al incremento de las lluvias. Eso es verdadero para todos los ríos de la vertiente del Pacífico. Dos, el recorrido que presenta desde la naciente hasta su desembocadura es la de mayor longitud. Falso. El río de mayor longitud en la vertiente del Pacífico es el río Tambo, no se olviden. En todo caso, el río Majes es el de cuenca más extensa. Tres, los afluentes que contiene hacen que la cuenca sea la más extensa, verdadero. Y la última, porque es falsa, dice, esta cuenca contiene relieves como el Cañón del Col, que eso es verdad, pero dice al final, además es importante para el transporte fluvial. Salvo el río Tumbes, los demás ríos de la vertiente del Pacífico no son navegables. Por tanto, muy bien lo que dice Piero María Nicole, la clave es la letra C, 1 y 3. Pregunta número 2, ¿verdadero o falso? Acerca de los ríos de la vertiente del lago Titicaca. Los ríos presentan cuencas endorreicas, a excepción del desaguadero. Falso. Todos son endorreicos. El desaguadero también. Recuerde que endorreico implica que no tiene salida al mar, y es lo que ocurre con todos los ríos. La primera es falsa. Dos, el río Coata favorece el asentamiento poblacional de la provincia de Juliaca. Sí, ahí se ubica la ciudad de, ahí se ubica justamente la ciudad del mismo nombre, Juliaca. Tres, el abundante y permanente caudal. Falso, estos ríos no son caudalosos. Cuatro, todos los ríos de la vertiente tienen su origen en el Nuevo Vilcanota. Falso, también se originan en las montañas de las corridas de Carabaya y Volcánica. Por tanto, sería correcta solamente la segunda, la clave es la A. Falso, verdadero, falso, falso. Pregunta número 3. Tiene que ver con la salinidad que presenta la mayor parte del mar peruano. Y la clave sería la letra B. Permite la flotabilidad del fitoplancton debido a la alta salinidad de las aguas frías. Esto tiene que ver con el afloramiento. El afloramiento no solamente es causante de la frialdad del mar peruano, también de que éste sea más viscoso, porque lleva las sales de las profundidades hacia la superficie. En la 3 marcamos entonces la letra B. Y la número 4, ¿cuáles serían medidas a tomar en cuenta para un adecuado manejo de cuencas y gestión de riesgos a la vez? Pero más manejo de cuencas. Impulsar un programa de reforestación en las cuencas altas, correcto. Promover la explotación a gran escala de los minerales, permitir la minería a gran escala allá arriba. Eso sería contraproducente. No. Concientizar sobre las consecuencias de contaminar los ríos, por supuesto. Permitir que se habite libremente en cualquier espacio. Por ejemplo, vivir en las quebradas. Jóvenes, ¿está bien que se hayan poblado las quebradas, que son zonas que se activan con las lluvias? Obviamente que no. La última es falsa. Por eso es que Chosica está así, está como está. La clave es la letra D.
Solamente 1 y 3. Muy bien. Habíamos nosotros trabajado la semana pasada el patrimonio, tanto natural como cultural. Jóvenes, ¿cómo se llama el ministerio que categoriza el patrimonio cultural? Está fácil, ¿ah? ¿Cómo se llama el ministerio que categoriza nuestro patrimonio cultural, o sea, el patrimonio cultural de la nación? Recuerda las siglas, MINCUL, ¿no? El Ministerio de Cultura. Y si bien es cierto, hay patrimonio documental, industrial, subacuático, destaca en la clasificación dos tipos. El patrimonio material y dígame lo segundo, ¿el patrimonio qué? También llamado cultura viva, se transmite de generación en generación. El patrimonio inmaterial, que también puede llamar patrimonio intangible. Jóvenes, tomando en cuenta lo que veremos hoy, la diversidad de culturas, de lenguas, de etnias, las costumbres, las tradiciones, ¿corresponden a qué grupo? ¿Material o inmaterial? Y la respuesta categórica es inmaterial. Es lo que veremos el día de hoy, el patrimonio inmaterial del país. Pero primero, definamos qué es la diversidad cultural. Definición: es la multiplicidad, es la variedad, ¿correcto? De formas en que se expresan las culturas de los grupos y sociedades. Y sociedades. Muy bien. Estas expresiones se transmiten dentro y entre los grupos y las sociedades. Expresión: se da a través de distintos modos de creación artística. Puede ser cerámica, pintura, producción, difusión, distribución y disfrute de las expresiones culturales, cualesquiera que sean los medios y las tecnologías utilizadas. ¿Qué dice la UNESCO al respecto? Para la UNESCO, eso no importante el patrimonio inmaterial, eso no importante la diversidad cultural. Y la respuesta es que sí. La UNESCO la considera patrimonio cultural de la humanidad. La diversidad cultural es patrimonio de la humanidad y es fuente de desarrollo. Usted se habrá percatado que el Estado peruano en la actualidad, a través de sus ministerios como el de Cultura, también piensa lo mismo. La pregunta es, cuando nacimos como república hace casi 200 años, ¿nuestros gobernantes pensaban lo mismo de la diversidad cultural? Recuerda que en la segunda, tercera década de nuestra ya vida independiente, allá por los años 1840-50, hubo un debate entre liberales y conservadores. Sí, entre los hermanos Gálvez por un lado y Bartolomé Herrera por el otro, donde gran parte de la discusión fue acerca de cuál debe ser el derrotero, el camino por el cual deba ir el Perú enrumbado hacia el desarrollo. Y había un grupo muy fuerte, es más, subsiste todavía ese grupo, que cree que gran parte de los problemas del Perú es que tiene mucha población indígena. No sé si usted conoce a alguien que también piensa igual todavía, que crea que una de las principales razones por las cuales el Perú está como está es porque hay muchos indígenas. Póngase a pensar, si en la actualidad hay gente que todavía piensa así, retrocedamos 150, 160 años. Es más, durante la gestión de Castilla, si no me equivoco, ¿ya?, se impulsó una política eugenésica, ¿recuerda usted? Que consistía en favorecer la llegada de población europea a ciertas zonas del Perú, como la actual selva de Pasco, sí, Oxapampa. Yo, por si acaso, no tengo nada en contra de la hermosa población que actualmente puebla Posus, Oxapampa, Villarrica, pero lo que sí hay que decir es que las razones por las cuales los políticos de la época favorecen ese tipo de inmigración
tiene que ver con políticas eugenésicas, por no decir racistas, sino que eugenésico suena más técnico, pues, ¿no? Claro, tiroleses. Prosigamos. Ahora veamos la situación en el Perú. Primero, lo étnico. 55 pueblos originarios. Sí, lastimosamente subsisten todavía personas racistas. Y como dice Nicole, con su propia etnia todavía. Por ejemplo, la gente que se avergüenza de su idioma, ¿no? O se avergüenza de su color de piel. Pero bueno, estos pueblos originarios se organizan de dos maneras. En la sierra, en comunidades campesinas, y en la Amazonía, en comunidades nativas. ¿Cuántas lenguas originarias existen? 48 lenguas originarias, jóvenes. ¿Existe alguna lengua originaria predominante en la costa? ¿Sí o no? No, no existe lengua originaria en la costa. Si los chimú no hubiesen sido, eh, a ver, ¿cuál es el mejor término? Ya, bueno, voy a decirlo. Si los chimúes no hubiesen sido masacrados por los incas, o si hubieran sido colonizados como ocurrió por los incas, pero estos hubiesen respetado su lengua materna, de repente en la actualidad podríamos todavía conocer el muchic, el idioma que viene de los moche y que también hablaron los chimú. Pero jóvenes, los grandes incas fueron tolerantes con otras lenguas. En otras palabras, los incas practicaron la interculturalidad, por así decirlo, con los otros pueblos. Para nada. Se impusieron y una de esas imposiciones era la cuestión lingüística, solamente quechua. Ahí hemos perdido bastante. Jóvenes, de las lenguas originarias, 44 se hablan en la selva y 4 en la sierra. De las 48 lenguas, las más habladas son dos que son de la sierra. Primer puesto de lejos, ¿qué idioma, jóvenes? ¿Cuál es la lengua originaria más hablada en el Perú? Herencia de los incas, el quechua. Y la segunda también es de la sierra, Sierra Sur, especialmente Puno, el aymara. Datos interesantes que usted puede leer. Voy a apagar la cámara para que pueda ver la totalidad del... Ya, datos interesantes de la siguiente infografía. ¿Cuántos peruanos hablan una lengua materna? Hablan, disculpe, una lengua indígena u originaria. 4,5 millones. Hablan 48 lenguas. 44, como dije, se hablan ¿dónde? En la Amazonía y 4 en la sierra. El quechua es el más hablado. Según el censo 2017, la mayoría de las personas que hablan lenguas indígenas habitan en las ciudades, ¿ah? Uno pensaría que habitan en el campo, no. La mayor parte de personas que hablan una lengua aborigen indígena viven en ciudades. Y el distrito del Perú, ¿no? Donde hay más quechohablantes es San Juan del Urigancho. Uno pensaría que debería ser un distrito de Cusco, de Ayacucho o de Puno, ¿no? Es de Lima Metropolitana, San Juan del Urigancho. Y otro dato, el MINCUL ha certificado a casi 3,000 servidores públicos bilingües. Pero, profe, no entiendo, ¿y eso para qué? ¿Usted se imagina hablar solamente a Xáninca y tener que hacer un trámite en RENIEC? ¿Cuál será el problema al cual se enfrente ahí? Que lo van a atender en español. Y no, y claro, eso es una discriminación. Por eso es que ahora el Estado ya cuenta con casi 3,000 servidores públicos. ¿Que esa cifra es suficiente? ¿3,000? Tomando en cuenta que son 4,5 millones de peruanos que hablan una lengua aborigen, es muy corto.
Pero la buena noticia es que al menos ya hemos comenzado, porque si preguntábamos hace 20 años, no había ninguno, jóvenes. Ninguno. Al menos son 3.000. Ojalá que esto se vaya duplicando cada vez. 6.000, 12.000, 24.000, 100.000. Más datos, bueno, reafirmar algunas cosas: 48 idiomas originarios, 55 pueblos indígenas, ocupan casi la mitad del territorio nacional, protegen el 80% de la biodiversidad y son guardianes de las culturas milenarias. Hablé acerca de la forma de organización. Recuerde, nativas en la selva, origen, tribus amazónicas, de la ceja de selva, selva alta, y de la selva baja. ¿Qué tienen en común? ¿Vinculados por qué aspectos? Idioma o dialecto, características culturales y sociales, y tenencia y usufructo común y permanente de un mismo territorio. Comparten el mismo terreno y le sacan el provecho también y lo comparten. Etnias más pobladas del Perú. Primer puesto, Ayáninca. ¿Dónde los encontramos a los ayánincas? Principalmente Junín, Cusco, Ayacucho, Apurímac, Pasco, Ucayali, Huánuco. O sea, selva central. Segundo puesto, más conocido por usted como Aguaruna, la etnia Aguajún. Esto es más norte, Amazonas, Cajamarca, San Martín, Loreto. Y tenemos al tercer puesto, Shipibo Conibo, que de repente es el que usted más conoce. Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Ucayali, Lima. Sí, escuchó muy bien. Lima. Usted dirá, profesor, pero si Lima no tiene selva, ¿qué pasó aquí? Ya, a ver quiénes se han dado cuenta. ¿En qué parte de Lima encontramos a la comunidad Shipibo Conibo? Ya le ayudo. A unos cuantos metros del mismo río Rímac. ¿Conoce usted el paradero de Hacho? ¿Alguna vez ha caminado por Hacho? ¿Alguna vez casi lo asaltan por Hacho? También, ¿no? Ya. ¿Conoce Hacho, sí o no? Claro que conoce Hacho. Ya dígame, Hacho, con su plaza de toros ahí al costado, ¿se encuentra en Cercado de Lima o en el Rímac? ¿Es Cercado de Lima o es Rímac? Es Rímac porque está cruzando el río. Ya, es cruzando el río. Mucha gente cree que están en el Cercado de Lima. No, están al frente, en el Rímac. Ya, si está en Hacho, dígame, ¿venden por ahí flores cerca? ¿Habrá por ahí cerca algún mercado de flores? Claro, ya. A la espalda del mercado de flores está Cantagallo. Ahí se encuentra la comunidad Shipibo-Conibo. Ahora usted dirá, profe, ¿qué hacen ahí? No se entiende. Bueno, rápidamente. Hace 20 años, o hace casi 20 años, se dio la marcha a los Cuatro Suyos. Peruanos, ya reclamando democracia, llegaron a la capital de diferentes lugares, entre ellos los hermanos Shipibos-Conibos. Terminada recuperar la democracia, muchos shipibos conivos decidieron no regresar a Ucayali. La mayor parte eran de Ucayali. Y decidieron justamente dedicarse a trabajar aquí. Luego de algunos años, el Estado les reconoció y les dio terrenos para que puedan vivir. Ese es el origen de la comunidad shipibo conibo aquí en Lima, en el distrito del Rímac, Cantagallo. Cuando ya la situación esté normalizada, llegue la vacuna, ¿sí? Y el 70% de los peruanos haya sido vacunado, creo que usted ya podría salir a la calle tranquilo y, ¿por qué no?, hacer turismo de este tipo, turismo cultural, y visitar a nuestros hermanos shipibos en Cantagallo. Comunidades campesinas, no se olvide, las nativas están en la selva, las campesinas se encuentran en la sierra. Tienen características muy similares. A ver, ¿qué etnias están asentadas en la sierra? Los quechuas, los aymaras, los jacarus y los uros, que son organizaciones de interés público con existencia legal, están reconocidos, y personería jurídica, o sea, son personas jurídicas jóvenes, tienen derechos también, integradas por familias que habitan y controlan determinados territorios.
Vínculos que los unen. Propiedad comunal de la tierra. Trabajo comunal. Ayuda mutua. A ver, vamos a repasar historia. Trabajo comunal, sí, jóvenes. La minca. Todavía practican la minca. Y la ayuda mutua entre miembros de la misma comunidad, como si fueran ayllus. ¿Recuerda cómo se llamaba esa ayuda entre miembros del mismo ayllu? El AINI. El AINI. Pero lo que más destaca es la minca. Y es correcto lo que menciona Lorena, donde justamente vemos todavía dos principios económicos que nos dejó el imperio: la reciprocidad y la redistribución. Gracias, Lorena, por hacernos recordar. Muy bien. Sobre las 48 lenguas originarias, según el censo 2017, ¿qué población de 5 años a más habla lenguas indígenas? Como vimos hace un momento, casi 4,5 millones. Más habladas, quechua, casi 4 millones. Aymara, cerca del 500,000. Y las otras, poco más de 200,000. De esas otras, las más habladas son amazónicas. Asháninca, casi 70,000. Ha ido disminuyendo, jóvenes. Aguajún, poco más de 50,000. Una de las pocas lenguas que en los últimos años ha aumentado de hablantes es el shipibo-conibo. Antes tenía 24,000, ahora tiene prácticamente 32,000. Los shipibos-conibos sí han hecho las cosas que tenían que hacer con apoyo del Estado para mejorar. Obviamente uno de los aspectos importantes es la educación bilingüe, ¿no? Y aquí tiene usted un mapa etnolingüístico. No se asuste, no le van a preguntar por cada colorcito, pero es para que usted pueda visualizar en colores cómo se puede, por ejemplo, analizar la diversidad lingüística en el país. El turquesa que usted ve, obviamente se refiere al quechua, ¿no? Y, por último, jóvenes, ¿qué dice la Constitución al respecto? Artículo 17. El Estado garantiza la reeducación del analfabetismo. Asimismo, fomenta la educación bilingüe e intercultural, según las características de la zona. Preserva las diversas manifestaciones culturales y lingüísticas. Y el artículo 2 que leímos en la semana número 2, inciso 19, la semana 1, dice: toda persona tiene derecho a su identidad étnica y cultural. El Estado reconoce y protege la pluralidad étnica y cultural de la nación. Y la UNESCO, que dijimos al inicio, considera que la diversidad cultural es fuente de desarrollo. ¿Qué más menciona? Bueno, en la Declaración Universal de la UNESCO sobre la diversidad cultural, se dice: la defensa de la diversidad cultural es un imperativo ético, moral, inseparable del respeto de la dignidad de la persona humana. O sea, privarle a una persona de su identidad étnica, lingüística, es socavar sus derechos humanos. Por mucho tiempo los gobernantes del Perú prácticamente han obligado a los hermanos ayánicas, quechuas, chipivos conivos o aymaras a tener que estandarizarse con la lengua común de la mayoría, que es el español. Cuando jóvenes se pueden conservar ambas lenguas. ¿Por qué pensar que si habla dos lenguas, correcto, eso va a generar un lastre para el país? Al contrario, aumenta la riqueza. Pero hay gente que todavía no lo ve así. ¿Qué dice el Informe Mundial sobre la Diversidad Cultural al respecto? Dice: señala que no se limita al ámbito cultural, sino también otros aspectos, como el que puede ver en la foto, los medios de comunicación. Y lo último, jóvenes, diferenciemos dos aspectos: la pluriculturalidad y la interculturalidad. Primero, ¿qué es la interculturalidad? Clave, es la interacción entre culturas, es el diálogo entre culturas. En cambio, la pluriculturalidad no es interacción, sino es la realidad. Para que entiendan mejor, compare las dos imágenes. En la primera imagen, que corresponde a la pluriculturalidad, vemos la diversidad de culturas, pero vemos ausencia de ¿qué? ¿Notamos ausencia de qué? De que entre estas no existe interacción. Cada cultura va por su propia cuenta. En cambio, en la segunda,
sí vemos interacción. Eso es interculturalidad y a eso hay que llegar, al diálogo entre culturas, basadas en el respeto, obviamente. Y jóvenes, llegamos a la parte final con la pregunta número 1. Fácil. Una sociedad, una sociedad multiétnica como la peruana, que pone en práctica diversas expresiones culturales como la danza, la música, el arte, las ceremonias, desarrollados como rutina constante, fomenta ¿qué? Valores, identidad y respeto a las diferencias. Recuerden que para esto es importante la interculturalidad, la interacción. Bien, una experta del Ministerio de Educación sostiene que existe el peligro de que desaparezcan más lenguas. Ante ello, ¿qué se debería hacer para contrarrestar esta problemática? Y la clave sería la letra B, fomentando una educación intercultural bilingüe en un contexto democrático. La clave es la letra B. La penúltima, jóvenes. Tenemos dos comunidades ahí. La primera campesina en la sierra y la otra nativa, Wajún. Ambas comunidades se encuentran reconocidas de acuerdo a ley, verdadero. Estas comunidades poseen títulos de propiedad comunal, verdadero. Están ligados por vínculos ancestrales, sociales y culturales, verdadero. Y la última, en asambleas comunales dan en concesión sus recursos mineros. Eso último es falso, obviamente. La clave correcta sería la letra C. Ya quisieran las empresas mineras que sea así, ¿no? La última, que también sea verdadera. Y la 4. Y nos despedimos, jóvenes, lo he mencionado bastante. Un buen ejemplo de esta práctica es lo que vemos en la selva central con el cultivo del café y el cacao, donde conviven respetuosamente yaneshas, ayánicas, maxigencas, colonos andinos y hasta descendientes de esos austriacos que llegaron hace 150 años. Si viven en armonía, esto es un buen ejemplo de qué, jóvenes. Muy bien, ya se dio cuenta de la diferencia de la interculturalidad, que es interacción. Ya está. Bien, jóvenes, llegamos a la parte final. No queda otra pues que la despedida. Cuídense mucho, jóvenes.